El viento de diciembre cortaba las calles de la ciudad como una cuchara, llevando nieve que había pasado de pintoresca a castigadora en el lapso de una hora. Mateo Sterling se ajustó el abrigo negro mientras caminaba por el parque. Su mente seguía procesando la reunión de la junta que se había prolongado 2 horas más de lo previsto. A sus 38 años, había convertido Sterling Technologies de una startup en una empresa de millones de dólares. Pero el éxito había tenido un precio. Su exesposa se había llevado a su hija Camila a California hace 3 años, y la veía solo durante las vacaciones y los veranos. Su ático era impecable y vacío. Su vida estaba llena de logros y carente de calidez. Estaba tomando el atajo por el parque Henderson porque su chofer había llamado diciendo que estaba enfermo, y Mateo había decidido caminar las 15 cuadras hasta casa en lugar de esperar un servicio de coche. Las luces navideñas colgadas entre los árboles desnudos deberían haber sido alegres, pero solo enfatizaban lo solo que se sentía, como la temporada navideña se había convertido en otro tramo de tiempo que soportar. Fue entonces cuando oyó la voz. Disculpe, señor. Mateo se giró y encontró a un niño pequeño cerca de un banco cubierto de nieve, de unos 7 u 8 años. Llevaba una chaqueta color canela demasiado fina para el clima, un suéter rojo debajo y vaqueros desgastados en las rodillas. Su cabello castaño estaba húmedo por la nieve derretida, sus mejillas rojas por el frío. Pero fueron sus ojos lo que captó la atención de Mateo, amplios, asustados, pero esforzándose tanto por ser valientes. Sí, Mateo se acercó con cuidado, buscando a algún padre con la mirada. Señor, mi hermanita se está congelando. La voz del niño se quebró ligeramente. No sé qué hacer. Fue entonces cuando Mateo notó el bulto que el niño sostenía. Un bebé envuelto en lo que parecía una manta delgada, llorando débilmente. La pequeña no podía tener más de unos pocos meses. Su carita roja y arrugada, sus llantos cada vez más débiles, lo que Mateo sabía instintivamente que era una mala señal. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Mateo mientras ya se quitaba el abrigo. Mamá nos dejó aquí, dijo el niño, con su fachada valiente desmoronándose. Dijo que volvería enseguida, pero fue hace mucho tiempo, antes de que oscureciera. Intenté mantener caliente a Lucía, pero no paraba de llorar. Y ahora se está quedando callada, y recuerdo que mamá dijo que eso es malo cuando los bebés se quedan demasiado callados. Tienes razón. Eso es malo. Mateo envolvió su abrigo alrededor de ambos niños. La costosa cachemira los envolvió. ¿Cómo te llamas? Tiago. Todos me dicen Tago. Bien, Tiago. Yo soy Mateo. Necesitamos llevarte a ti y a Lucía a un lugar cálido ahora mismo. ¿Vendrás conmigo? Tiago dudó, y Mateo pudo ver el conflicto en su rostro joven. No hables con extraños, seguramente le habían dicho. Pero su hermanita estaba en peligro, y ese extraño le ofrecía ayuda. Te prometo que soy seguro, dijo Mateo con suavidad. Tengo una hija, y si ella estuviera en problemas, me gustaría que alguien la ayudara. Déjame ayudarte a ti. Tiago asintió, y las lágrimas finalmente se derramaron. Está bien. Mateo tomó a la bebé en brazos, manteniendo su abrigo alrededor de ambos niños. Lucía estaba terriblemente fría al tacto, su llanto reducido a débiles gemidos. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras calculaba distancias. El hospital más cercano estaba a 10 cuadras. Su apartamento a 6. Tomó una decisión. Iremos a mi casa primero para que ambos entren en calor. Luego llamaré ayuda médica. ¿Te parece bien, Tiago? Sí, señor. Avanzaron rápidamente por las calles nevadas. Los zapatos caros de Mateo resbalaban en el hielo, su chaqueta de traje insuficiente contra el frío, pero apenas lo notaba. Tiago caminaba a su lado, con una mano agarrada a la manga de Mateo y la otra secándose las lágrimas. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí fuera?, preguntó Mateo mientras caminaban. No lo sé. Mucho tiempo. Mamá dijo que necesitaba hacer un recado, que volvería en 10 minutos, pero entonces empezó a nevar más fuerte y se hizo de noche y ella no regresó. La voz de Tiago era pequeña. ¿Se olvidó de nosotros? No lo sé, dijo Mateo con honestidad, mientras su mente ya se aceleraba con implicaciones. ¿Qué clase de madre dejaba a un bebé y a un niño pequeño en un banco del parque en diciembre? Incluso si hubiera tenido la intención de regresar rápido, incluso si alguna emergencia la había retrasado, ¿dónde estaba ahora? Pero por ahora, nos vamos a concentrar en mantenerlos ambos seguros y calientes. El portero del edificio de Mateo, Marcos, hizo una doble toma al verlos entrar al vestíbulo. Señor Sterling, ¿está todo bien?
Llame al doctor Herrera. Dígale que es una emergencia. Que necesito que venga a mi apartamento de inmediato. Luego llame a la policía, a la línea no urgente, y dígales que encontré a 2 niños que fueron abandonados en el parque Henderson. Enseguida, señor. En el ascensor, Mateo miró a la bebé en sus brazos. Lucía había dejado de llorar por completo, su pequeño cuerpo sin fuerzas. Su corazón se hundió de miedo. Había tomado un curso de primeros auxilios pediátricos años atrás, cuando nació Camila. Pero eso parecía otra vida. Su apartamento estaba cálido, gracias a Dios. Mateo fue directamente a la sala, acostando suavemente a Lucía en el sofá mientras la mantenía envuelta en su abrigo. Tiago rondaba ansioso cerca. Tiago, necesito que me ayudes. ¿Puedes hacerlo? Sí, señor. Necesito que vayas a esa habitación de allí. Es mi dormitorio. Y traigas todas las mantas que puedas encontrar. Necesitamos calentar a Lucía lentamente. Mientras Tiago corría por las mantas, Mateo desenvolvió con cuidado a la bebé. Sus labios tenían un tono azulado, su respiración superficial. Frotó sus pequeñas manos suavemente, tratando de estimular la circulación, hablándole en voz baja. Vamos, pequeña. Quédate conmigo. Estás a salvo ahora. Vas a estar bien. Tiago regresó con un montón de mantas, y juntos crearon un nido cálido para Lucía. Mateo subió el termostato, puso una tetera al fuego para hacer bolsas de agua caliente y sacó su teléfono para medir la respiración y el pulso de la bebé lo mejor que pudo. El timbre sonó 15 minutos después. El doctor Herrera, médico personal de Mateo, llegó con su maletín médico, seguido poco después por 2 oficiales de policía. Mientras el doctor examinaba a la bebé, Mateo se sentó con Tiago en la cocina, envolviendo las manos del niño alrededor de una taza de chocolate caliente. Hiciste todo bien, le dijo Mateo con suavidad. Mantuviste a tu hermana lo más caliente que pudiste y pediste ayuda. Eso fue muy valiente. Lucía va a estar bien. El médico la está revisando ahora. Está en buenas manos. Uno de los oficiales de policía, una mujer llamada Detective Martínez, acercó una silla. Tiago, ¿puedes contarme qué pasó hoy? Desde el principio. La historia de Tiago salió en fragmentos entrecortados. Su madre, Daniela, era madre soltera que luchaba contra una adicción. Había estado limpia 6 meses, esforzándose mucho. Pero recientemente, las cosas se habían puesto mal otra vez. Esa tarde, les había dicho que irían al parque, pero una vez allí, los había dejado en el banco diciendo que volvería enseguida. Se había llevado su bolso, su teléfono, todo. Tiago había esperado, manteniendo a Lucía caliente como había podido, pero pasaron horas. Tuvo miedo de dejar el banco porque mamá había dicho que esperaran allí, pero cuando Lucía empezó a llorar por el frío, cuando no paraba, supo que necesitaba encontrar ayuda. Hiciste lo correcto, lo tranquilizó la detective Martínez. ¿Tienen más familia? ¿Abuelos, tíos, tías? Tiago negó con la cabeza. Solo mamá y abuela, pero ella vive muy lejos. No recuerdo dónde. El doctor Herrera salió de la sala. La bebé tiene hipotermia, pero es moderada, no severa. Le he estabilizado la temperatura y responde bien. Necesita ser vigilada en un hospital esta noche, pero creo que se recuperará por completo. Ha sido una suerte que los encontrara cuando lo hizo, señor Sterling. Otra hora allí fuera con esa ropa tan inadecuada, no necesitó terminar la frase. ¿Y Tiago? Preguntó Mateo, con la mano apoyada inconscientemente en el hombro del niño. Con frío y agotado, algo de congelación leve en los dedos, pero estará bien con reposo y calor. Es un niño fuerte. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Llegó una ambulancia para llevar a Lucía al hospital en observación. Tiago se negó a separarse de su hermana, aferrándose a la mano de Mateo con una fuerza desesperada. Iré con ustedes, se oyó decir a Mateo, si los oficiales están de acuerdo. La detective Martínez asintió. Necesitaremos declaraciones tanto de usted como de Tiago. El hospital es tan buen lugar como cualquier otro. Estamos buscando a la madre. Tiago, ¿tienes un número de teléfono de tu mamá? Tiago recitó un número que la detective radiofoneó de inmediato a sus compañeros. En el hospital, Mateo se sentó en la planta de pediatría mientras los médicos examinaban a ambos niños más a fondo. Había llamado a su asistente, María, explicándole la situación y pidiéndole que le despejara la agenda para el día siguiente.
Había llamado a su abogado para que le asesorara sobre las implicaciones legales de lo que había hecho y lo que podría pasar después. Y había enviado un mensaje de texto a su exesposa diciéndole que tal vez necesitaría posponer la visita de Camila ese fin de semana, aunque no explicó por qué. Tiago se sentó a su lado en la sala de espera, ahora con una bata de hospital demasiado grande para él, hundido en la calidez del abrigo de Mateo, que se negaba a soltar. Señor Mateo. La voz de Tiago era pequeña. Puedes llamarme Mateo, simplemente. Mateo, ¿qué va a pasar con nosotros? Si mamá no regresa, ¿a dónde iremos Lucía y yo? Mateo se había estado preguntando lo mismo. Conocía el sistema. Hogares de acogida, grupos residenciales, la burocracia que separaría a los hermanos si no encontraban un lugar adecuado para ambos. Pensó en Camila, segura y amada con su madre en California. Pensó en su apartamento vacío, en su vida vacía. No lo sé, dijo con honestidad, pero te prometo esto, haré que tú y Lucía se queden juntos. Cueste lo que cueste. La detective Martínez regresó con noticias. Habían localizado a la madre. Había sido arrestada a varias calles del parque, intentando comprar drogas. Estaba incoherente, apenas recordaba haber dejado a sus hijos, y ahora estaba detenida por poner en peligro a menores y otros cargos. Los niños necesitarán un lugar donde ir, explicó la detective Martínez. Los servicios de protección infantil están saturados como siempre, especialmente en esta época del año. Están buscando una familia de acogida que pueda acoger a ambos niños, pero... Hizo una pausa, con expresión comprensiva. ¿Y si los acojo yo? Se oyó decir Mateo. Todos se giraron para mirarlo. Usted. La detective Martínez se mostró escéptica. Es un hombre soltero, sin experiencia con niños. Tengo una hija. La crié durante sus primeros 3 años, antes de mi divorcio. Eso es diferente a acoger a 2 niños que acaban de pasar por un trauma. No digo que sea permanente, solo temporal, hasta que Protección Infantil pueda hacer una evaluación adecuada. Ellos están cómodos conmigo. Tengo espacio, tengo recursos. Puedo contratar a una niñera, a un psicólogo infantil, lo que necesiten. Mateo miró a Tiago, que observaba el intercambio con esperanza desesperada. Ya han pasado suficiente esta noche. Ser separados, ir a un lugar extraño con gente extraña, eso es más trauma. Déjeme ayudar. La detective Martínez suspiró. Haré la llamada, pero no puedo prometer nada. Esto es muy irregular. Pasaron 4 horas, innumerables llamadas telefónicas, una inspección del hogar por parte de una trabajadora social de urgencia, y Mateo moviendo todos los favores que tenía. Pero a las 3 de la mañana, conducía a casa con 2 niños dormidos en su coche. Lucía iba en una silla de auto que el hospital había proporcionado, todavía siendo monitorizada de cerca, pero dada de alta. Tiago iba abrochado a su lado, con la mano apoyada protectoramente sobre el portaaviones de su hermana, sus ojos cansados por el agotamiento. Mateo los miró por el espejo retrovisor y se preguntó qué acababa de hacer. 24 horas antes, su mayor preocupación había sido un informe trimestral de ganancias. Ahora tenía a 2 niños traumatizados a su cargo, sin idea de lo que hacía, y un futuro que de repente se había vuelto muy complicado. De vuelta en su apartamento, Mateo preparó la habitación de invitados para Tiago y creó un vivero improvisado en su oficina para Lucía. Alimentó a la bebé con un biberón mientras Tiago miraba ansiosamente, finalmente relajándose cuando Lucía bebió con hambre y su color mejoró. Va a estar bien, le aseguró Mateo a Tiago otra vez. Le salvaste la vida, ¿sabes? Al pedir ayuda cuando lo hiciste. Tenía miedo, admitió Tiago. Pensé que quizás tú serías malo. Mamá siempre decía que no hablara con extraños, pero Lucía estaba tan fría y no sabía qué más hacer. Tomaste la decisión correcta. Sé que tu mamá te enseñó lo del peligro de los extraños, y eso es importante. Pero saber cuándo romper esa regla en una emergencia, eso también es importante. Eres un niño valiente, Tiago. Después de dejar a ambos niños instalados, Mateo se desplomó en su sofá hacia las 5 de la madrugada, con el cerebro demasiado acelerado para dormir. ¿Qué había hecho? Se había convertido en padre de acogida de la noche a la mañana para 2 niños que habían pasado por un trauma horrible. No tenía idea de cómo cuidar a un bebé. Hacía 8 años que Camila era bebé. No sabía nada sobre tratar con un niño de 7 años traumatizado. Tenía una empresa que dirigir, reuniones, responsabilidades. Pero cuando había visto la cara desesperada de Tiago en el parque, cuando había sentido el pequeño cuerpo frío de Lucía, algo se había roto dentro de él.
El instinto protector que creía muerto con su divorcio había rugido de nuevo a la vida. ¿Esos niños necesitaban ayuda? Él podía proporcionarla. La elección había sido inevitable. Su teléfono sonó a las 7 de la mañana. María, su asistente, dijo ella, por favor, dígame que los artículos de noticias que estoy viendo sobre usted no son reales. ¿De verdad acogió a 2 niños abandonados anoche? ¿Cómo es que ya están las noticias? Alguien en el hospital publicó en redes sociales. Está en todas partes. Le llaman héroe, ángel de la guarda, todo tipo de cosas. El equipo de relaciones públicas está volviéndose loco. ¿Quieren saber cómo manejar esto? Diles que no hay comentarios, dijo Mateo cansadamente. Esto no es una maniobra publicitaria. Es que, no pude dejarlos allí. Lo sé. Por eso he reorganizado toda tu semana. Concéntrate en esos niños. Yo me encargo de la empresa los próximos días. Así fue como Mateo recibió un curso intensivo sobre crianza. Contrató a una niñera, la señora García, que había criado a 5 hijos propios y manejaba las necesidades de Lucía con soltura experta. Se reunió con psicólogos infantiles que le ayudaron a entender el trauma de Tiago y cómo abordarlo. Aprendió a preparar biberones y cambiar pañales otra vez. Aprendió que Tiago tenía pesadillas sobre el frío y necesitaba una luz nocturna y que alguien lo revisara con frecuencia. Aprendió que Lucía tenía unos pulmones impresionantes cuando tenía hambre. También aprendió que Tiago era muy inteligente, leía a nivel de 5º grado a pesar de su edad. Que amaba la ciencia, el espacio y tenía 1.000.000 de preguntas sobre todo. Que era ferozmente protector con su hermanita y no la dejaba fuera de su vista durante los primeros 3 días. Que todavía estaba aterrorizado de que su madre volviera y se los llevara, o de que Mateo cambiara de opinión y los enviara lejos. No me voy a ninguna parte, le aseguró Mateo una noche mientras construían un fuerte de mantas en la sala, con Lucía durmiendo plácidamente en su portaaviones cerca. Tú y Lucía están seguros aquí todo el tiempo que lo necesiten. ¿Y qué pasa con nuestra mamá? Mateo había recibido actualizaciones de la detective Martínez. Daniela estaba detenida, enfrentando cargos graves. Había admitido una recaída de 1 año en la adicción a las drogas, haber descuidado a sus hijos, haber tomado decisiones desesperadas que pusieron en peligro sus vidas. Había llorado al saber que sus hijos estaban a salvo, había suplicado verlos. Pero los tribunales le habían negado el contacto mientras se realizaba una investigación completa. Tu mamá está enferma, le dijo Mateo a Tiago con cuidado. No enferma de un resfriado o gripe, sino enferma en su cerebro con algo llamado adicción. Eso hace que tome malas decisiones aunque te quiera mucho. Va a recibir ayuda ahora, pero llevará mucho tiempo. Entonces, no podemos volver a casa. No ahora. Quizás no por mucho tiempo. Pero Tiago, necesito que entiendas algo. Nada de esto es tu culpa. Ni la enfermedad de tu mamá, ni lo que pasó en el parque. Eres un niño. Tu único trabajo es ser un niño. Los adultos deben cuidarte. Y cuando no lo hacen, eso no es tu culpa. Tiago guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo: Me alegro de que nos encontraras. Me alegro de que no fueras un extraño malo. 3 semanas después, Mateo estaba sentado en el tribunal de familia escuchando a una jueza revisar el caso. Daniela había sido sentenciada a un programa de rehabilitación y estaría encarcelada al menos 1 año. Al salir, tendría que demostrar sobriedad y capacidad parental antes de que se permitieran siquiera visitas supervisadas. Mientras tanto, los niños necesitaban una colocación estable. Señor Sterling, dijo la jueza, mirándolo por encima de sus gafas de lectura. Ha estado cuidando a estos niños durante 3 semanas. Los servicios de protección infantil informan que ambos niños están prosperando bajo su cuidado. El pediatra de Lucía dice que se está desarrollando con normalidad, sin efectos duraderos de su exposición al frío. Timoteo asiste a la escuela, ve a un terapeuta y, según todos los informes, le va notablemente bien. Sí, señoría. Voy a concederle la custodia temporal de acogida, entendiendo que esta es una situación inusual. Tendrá revisiones mensuales, visitas al hogar, todo el proceso. Si en algún momento los servicios de protección infantil consideran que la colocación no funciona, trasladarán a los niños. ¿Lo entiende? Lo entiendo, señoría. ¿Puedo preguntarle por qué hace esto? Es un CEO ocupado. No tiene ninguna obligación con estos niños. Mateo miró hacia atrás, donde la señora García estaba sentada con Lucía y Tiago. El niño pequeño le dirigió una sonrisa tímida.
Cuando los encontré aquella noche, estaban asustados, con frío y en peligro. Ayudé porque eso es lo que haría cualquier persona decente. Pero luego, a lo largo de estas semanas, se han convertido en parte de mi vida. Tiago me ayuda a entender cosas que había olvidado. Lo que es sentir curiosidad por todo, creer en cosas buenas, confiar incluso cuando te han hecho daño. Lucía me recuerda que la vida es preciosa y frágil y que vale la pena protegerla. Ellos me han dado más de lo que yo les he dado a ellos. Así que hago esto porque ellos necesitan un hogar y yo lo necesito a ellos. Nos hemos convertido en una familia, aunque no haya sido de la manera tradicional. La jueza esbozó una pequeña sonrisa. Se concede la custodia de acogida. Buena suerte, señor Sterling. 6 meses después, Camila vino de visita desde California, y Mateo se preocupó por cómo reaccionaría al tener que compartir repentinamente a su padre. Pero Camila, de 11 años, miró a Tiago y a Lucía y se enamoró perdidamente de ellos. Papá, son perfectos, declaró mientras sostenía a Lucía y Tiago le mostraba su proyecto de ciencias. Pueden quedarse para siempre. Eso no depende de mí, cariño. Pero resultó que quizás sí dependía. Un año después de aquella noche nevada, Daniela renunció voluntariamente a sus derechos parentales. Se había rehabilitado, había recibido ayuda, pero se dio cuenta de que no era capaz de ser la madre que sus hijos merecían. En una reunión llena de lágrimas supervisada por trabajadores sociales, le dijo a Mateo que quería que adoptara a Tiago y Lucía, para darles la estabilidad y el amor que ya no podía proporcionar. Prométeme que les dirás que los quiero, le pidió. Que lo intenté. Que simplemente no fui lo suficientemente fuerte. Pero que no significa que ellos no lo valieran todo. Lo prometo, dijo Mateo. Y me aseguraré de que sepan quién eres, de dónde vienen. Se merecen esa verdad. La adopción se finalizó una tarde de diciembre, casi 2 años después del día en que Mateo había encontrado a 2 niños congelándose en el parque. Tiago, ahora de 9 años, sostenía a Lucía, ahora de 2, mientras la jueza los declaraba oficialmente hijos de Mateo Sterling. Esa noche, Mateo se sentó en su sala, ya no impecable y vacía, sino desordenada con juguetes, libros y signos de vida, y observó a Tiago ayudar a Lucía a construir una torre de bloques mientras Camila llamaba por video desde California para darles las buenas noches a sus hermanos. Su teléfono vibraba con mensajes de la oficada. Siempre había trabajo por hacer, siempre otro trato que cerrar, otra reunión a la que asistir. Pero en ese momento, con el sonido de las risas de los niños llenando la habitación y las luces navideñas brillando a través de la ventana, Mateo Sterling se dio cuenta de que, después de todo, no estaba solo. Y que esa era la mejor sensación del mundo.